Y en ese sentido los lenguajes son formas plásticas muy profundas y no se deterioran así nomás, y nadie los va a deteriorar así nomás, pero efectivamente el uso del lenguaje urbano, característico de este momento de la discusión política y de la discusión en todo sentido, tiene una fuerte carga anulatoria de lo que en otras épocas eran los usos de la injuria, los usos ocultos de un lenguaje pleno de intencionalidades no declaradas. Eso es la riqueza. El subsuelo de cualquier idioma es su riqueza. Aquello que los moralistas condenan es precisamente su riqueza. Pero la hipótesis de inteligibilidad total de la televisión ha liquidado ese subsuelo oscuro de los lenguajes, de modo que se puede decir cualquier cosa. Esto, si no lo vemos con ningún moralismo, que no es el caso de verlo así, supone una fuerte mutación en una escala de la civilización muy evidente. Eso abarca todos los canales. Si uno ve la Telesur, tiene modismos que se parecen, modismos retóricos, digamos, se parecen mucho a CNN. También los contenidos son diferentes, y hasta muy ostensiblemente diferentes, pero hay formas retóricas que son iguales, desde lo ostensible, que los locutores que dicen el nombre y el lugar donde están y el canal al que pertenecen, tal, Telesur, tal, CNN, de modo tal que es evidente que hay un tema aquí de mucha profundidad, que ¿quién lo toca? ¿Se toca en el Parlamento? Probablemente, porque la cuestión de los idiomas, que es la última cuestión no legislable en el mundo y que no se puede legislar, sin embargo es competencia esencial de la política. Sin una autoconciencia social de que son los lenguajes, no hay enteramente política. Por eso, en fin, digo las cosas un poco desordenadamente, pero el resurgimiento del Parlamento a partir de la discusión fue muy importante, porque se nota de inmediato que es la transmisión televisiva de un debate parlamentario que pertenece al siglo XVII, XVIII. Los parlamentos se inventaron con las grandes revoluciones y fijaron formas discursivas muy laboriosas, no cualquiera las conoce, la moción de orden, cuestión de privilegio, en fin, alguno un poco se pierde, pero son formas fascinantes esas formas parlamentarias. ¿Por qué razón? La televisión aún no llegó a esas formas fascinantes, sin embargo hizo lo posible por anularla, con los modelos retóricos antiguos, como los que manejan los programas de Grondona, en general los que toman ese modelo, que es una mesa y el veredicto final a cargo de el llamado conductor. Esto es una cuestión que se puede, en el caso de Grondona, que adquirió cada vez una sapiencia mayor en ese arte, editorializa cada vez menos porque otros van por él. Ya llegó a una especie de estado etéreo, ventrílocuo, donde otros... Perdón, no quiero, pero donde otros hablan por él, o hay un joven que está sentado al lado que habla por él, en fin. Esto quiere decir que, digamos... No, pero porque proviene de un ideal muy antiguo de clase. Por eso cuando Grondona dice, lo lamento, los políticos que no saben hablar demasiado, quizás tengan ideas interesantísimas, o sea, contenidos interesantes, pero no pertenecen al soporte, que es el modelo retórico último. Cuando Platón le dice a Gorgias que no puede ser que la retórica juzgue todo, que el arquitecto tiene que ser por arquitecto y no por saber hablar, tiene razón. Creo que los griegos resolvieron la cuestión de la importancia de la retórica conteniendo la retórica y diciendo que las profesiones son importantes, el saber del médico, incluso el saber del político estaba en juego. El más retórico por algo tenía que saber, no hacer solamente discursos. De ahí la frase basta de retórica, que es una frase muy justa de los grandes realistas de la historia. Ahora, la televisión llegó a un punto al que no osaron llegar los griegos, y eso es un punto interesante. No lo digo, lamento hablar con ironía, porque creo que no correspondería, pero los argentinos en épocas de luchas políticas somos más irónicos que de costumbre, ¿no? Pero a mí me parece que el modo en que la cuestión retórica acude a nuestras conciencias de una forma invisible debe ser considerada, porque la televisión parece el género naturalista. Ocurrió hasta la imagen, que no nos deja mentir, la imagen con muchos montajes, mucha isla de edición, pero nada parece más inocente que una isla de edición. Es un género absolutamente naturalista, y en esa naturalización invocada, refrendado una y mil veces, en realidad se conjuga por primera vez en la historia de las grandes tendencias artísticas. La televisión le hará su arte en algún momento, es un medio fundamental. Si no lo está dando es porque la escasa autoconciencia que tiene sobre sí misma.
porque la otra gran beta de la televisión es su absoluto simbolismo. No hay nada que no sea simbólico, ficcional, de ahí la expresión relato que tantos critican, que quizás sea excesiva, pero que efectivamente está intentando tratar la cuestión de qué es la televisión, qué es eso, aquello que nos interesa tanto, aquello en lo que nos sumergimos, aquello que sabemos más de lo que declaramos saber, algo que incluso no nos ayuda absolutamente ni a nosotros ni a los que trabajan dentro de la televisión saber exactamente qué se está haciendo, porque es un enorme bólido que construyó la humanidad que no sabemos bien a dónde se dirige, quizás como gran metáfora de lo que es la humanidad. Por eso Argentina está en un lugar avanzado en esta discusión, muy avanzado. Muchos discuten la televisión con autoconciencia, como dice Sandra, de qué significa un epígrafe, qué significa un epígrafe en la televisión, una subida de cejas. Es un mundo de un simbolismo absoluto, es un mundo de gestos más que la Edad Media, es una gestualidad absoluta, una teatralización inevitable, y todo en nombre del naturalismo. Cuando el naturalismo terminó vino el simbolismo, después el surrealismo, ahora está todo junto, y todo se llama naturalismo, y todo es al mismo tiempo surrealista, simbolista, metafórico. Es un medio esencial, al mismo tiempo equívoco, goza de su equivocidad, se llama simplemente medio, su nombre es una fuerte, desplazamiento respecto a aquello de lo que debería hablar. Ahora, la televisión debe hablar exactamente de lo que es, sin duda sí, sindicatos de televisión, trabajadores de televisión, periodistas de la televisión deben tener, sin duda, con su experiencia, más posibilidades de debatir este tema, pero no lo pueden hacer solos, así como los crítico, lamento si parezco muy crítico, no quisiera hacerlo porque me parece que el debate argentino hoy lo permite, porque estamos ante la inminencia de una ley que tiene que ser una ley sutil, generosa, democrática, que haga avanzar el conjunto de la sociedad y que al mismo tiempo permita discutir esto, que no lo veo materia de ninguna ley, porque esto no puede legislarse, por eso digo, aunque parezca atrevido decirlo, es motivo de debate público, decía el Parlamento, para terminar. Es motivo de una cuestión de nuevas tendencias filosóficas, incluso de carácter crítico y democrático. Con el Parlamento quiero decir lo siguiente: hay un encanto en el uso de la palabra antiguo, como la retórica televisiva, hay 4 o 5 grandes retóricos en la Argentina, Bergoglio, Grondona, la doctora Carrió y otros 3 o 4 más. Sí, el gobierno lamentablemente está en otra posición y no se puede permitir, enseguida sería acusado de construir grandes fórmulas retóricas, pero los grandes retóricos dominan. La doctora Carrió la ve las otras noches diciendo corrupto, esto no es así, no es necesario poner nada en términos de prueba. Los viejos juzgados con los viejos cartapazos de pruebas han desaparecido porque levantar una ceja es lo que sirve, es un mundo simbólico de una complejidad que no muchos manejan y de los cuales no se han escrito manuales como escribieron Aristóteles o Quintiliano. Entonces eso me parece que es un tema de la política. Y cuando el Parlamento transmite 4 horas, 10 horas seguidas, como pasó en el gran debate en relación a las cuestiones por todos conocidas, que nos quedamos todos despiertos viéndolo, era porque está la materia política dramática como es, pero porque el Parlamento cuando despierta, esa materia dramática está, y no hace falta ser gran orador, aunque si se es buen orador está incluso mejor, porque de la política si no desaparece, pues es una escuela de grandes discursos, de personas que se apasionan y que emplean todos los tipos de lenguaje, y los lenguajes son, a veces recuerdan los grandes oradores de la antigüedad. Entonces, en ese sentido, de ahí la televisión hace un paréntesis el dominio de la palabra de otro orden, que intenta una sustitución total, una sustitución de 0 minutos. Bueno, en una palabra, la seducción del viejo parlamentarismo cuando discursea, con él la televisión se tiene que inclinar cuando toda la población aún pide eso, y eso es un sentido de alerta muy fuerte hacia la televisión, ¿no? Cuando el Parlamento despierta, porque despierta una palabra política que viene de otros tiempos y le recuerda a la televisión que ella viene también de tiempos muy remotos y que no lo quiere saber.